Hay una mentira peligrosa que nos han contado sobre la sanación. Nos han hecho creer que sanar se siente siempre como paz, luz y alivio instantáneo. Pero si has empezado a cuidar de ti, a meditar o a liberar traumas de tu cuerpo y de repente te sientes más agotado, más irritable o más roto que antes, necesito que escuches esto con mucha atención. No estás retrocediendo. De hecho, es muy probable que estés sanando por primera vez en tu vida. Lo que estás sintiendo tiene un nombre en la medicina antigua y en la neurociencia moderna. Se llama crisis de curación. Y lejos de ser un error, es la señal biológica innegable de que la anestesia de tu trauma finalmente se está disipando. Imagina por un momento que has pasado años caminando con una pierna dormida. Mientras está entumecida, no sientes nada. Puedes correr, puedes huir, puedes ignorarla. Pero en el momento exacto en que la sangre vuelve a circular, en el momento en que la vida regresa al tejido, duele. Sientes un hormigueo insoportable. No porque te estés lastimando, sino precisamente porque estás volviendo a sentir. Hoy voy a revelarte las 5 señales ocultas, respaldadas tanto por la fisiología del sistema nervioso como por la sabiduría mística, que demuestran que tu cuerpo está saliendo del modo supervivencia, aunque tu mente te grite que algo va mal. Si sientes que te estás rompiendo en pedazos, quédate, porque lo que en realidad está ocurriendo es que te estás rearmando en una versión más fuerte, más sabia y más real de ti mismo. Pero antes de entrar en la primera señal, debemos entender por qué tu biología reacciona así, comprendiendo lo que los expertos llaman la paradoja de la seguridad. Para comprender por qué el camino hacia la luz a menudo comienza atravesando la oscuridad, debemos hablar de lo que los expertos en trauma llaman la paradoja de la seguridad. Imagina por un momento a un soldado en medio de una batalla. Mientras las balas silban y el peligro es inminente, ese soldado no siente hambre, no siente cansancio y muchas veces ni siquiera siente el dolor de sus heridas. Su cuerpo está inundado de adrenalina y cortisol, un cóctel químico diseñado para la supervivencia pura. En ese estado, su biología no tiene permiso para descansar, solo tiene permiso para luchar o huir. Pero, ¿qué sucede cuando ese soldado finalmente regresa a casa y se sienta en su sillón, en el silencio y la seguridad de su hogar? Es justo en ese momento, cuando el peligro ha pasado, que su cuerpo colapsa, tiembla, llora, siente un agotamiento aplastante y le duele hasta el último hueso. Esto es exactamente lo que le está ocurriendo a tu sistema nervioso. Durante años, quizás décadas, has vivido en un estado de alerta invisible. Has funcionado con lo que comúnmente se llama combustible sucio, la energía nerviosa de la ansiedad, la prisa y la necesidad de complacer o defenderte. Tu cuerpo ha mantenido las compuertas cerradas para protegerte, pero ahora que has empezado a hacer el trabajo interior, que has empezado a decirle a tu alma, ya estamos a salvo, tu cuerpo ha bajado la guardia. La neurociencia conoce esto como el rebote parasimpático. Es el momento en que tu sistema nervioso autónomo deja de pisar el acelerador y pisa el freno a fondo. Y ese frenazo, aunque necesario para salvarte la vida, se siente como un choque. No es que estés enfermando ahora, es que ahora estás sintiendo la factura de todos los años que no te permitiste sentir. Esto no es un concepto nuevo. Hace casi 200 años, el padre de la homeopatía clásica, el Dr. Constantin Hering, formuló lo que hoy conocemos como la ley de curación de Hering. Él observó una verdad universal que aplica tanto a la biología como al espíritu. La verdadera curación ocurre desde adentro hacia afuera y en orden inverso a cómo aparecieron los síntomas. Esto significa que, para que una herida profunda sane, el dolor que estaba enterrado en tus órganos vitales, en lo profundo de tu psique, debe salir a la superficie, debe ser exorcizado de tu sistema. Lo que estás experimentando no es un retroceso, es una purga. Tu cuerpo está expulsando el trauma acumulado capa por capa, como una casa antigua que expulsa el polvo cuando finalmente abrimos las ventanas después de un siglo de encierro. Entender esto cambia las reglas del juego. Dejas de luchar contra tus síntomas y empiezas a escucharlos como mensajeros de tu propia liberación. Y el primero de estos mensajeros es,
quizás el más incomprendido de todos. Es esa pesadez que te impide levantarte de la cama y que el mundo juzga como pereza, pero que tu alma reconoce como una necesidad vital. Adentrémonos en la primera señal. Es posible que últimamente te sientas arrastrado por una gravedad invisible. Tal vez duermes 8 o 10 horas y sin embargo, despiertas con la sensación de que te ha atropellado un camión. Tomas café, intentas activarte, pero tu cuerpo responde con una lentitud exasperante, como si te movieras bajo el agua. Tu mente, condicionada por una sociedad que adora la productividad, seguramente te está gritando. Te dice que eres perezoso, que estás perdiendo el tiempo, que te estás deprimiendo. Pero debes apagar esa voz crítica por un momento y escuchar la verdad de tu biología. Lo que sientes no es pereza, es un colapso funcional de tus hormonas de estrés. Durante años, tu cuerpo ha funcionado gracias a una inyección constante de cortisol y adrenalina. Has estado sobregirando tu cuenta bancaria de energía, gastando recursos que no tenías, impulsado únicamente por la necesidad de sobrevivir, de complacer o de no fallar. Tu sistema nervioso simpático ha estado atascado en el pedal del acelerador. Ahora que has empezado a sanar, tu cuerpo ha retirado ese combustible falso. Es como si a un coche de carreras le quitaras de golpe la gasolina de alto octanaje. El motor se detiene, se silencia. Desde la perspectiva de la teoría polivagal, tu sistema nervioso está entrando en una fase profunda de lo que llamamos inmovilización. Pero a diferencia de la inmovilización del miedo, que es congelarse ante el peligro, esta es una inmovilización de reparación. Tu cuerpo está redirigiendo toda esa energía que antes usabas para preocuparte, para escanear el peligro o para tensar tus hombros, y la está enviando hacia adentro, a tus órganos, a tu digestión y a tu sistema inmune. Es una operación de reconstrucción masiva a nivel celular. Y nadie puede remodelar los cimientos de una casa mientras sigue viviendo una fiesta en el salón. Se requiere silencio. Se requiere que las luces se apaguen. En las antiguas tradiciones yógicas y místicas, a esto se le conoce como la purificación de tamas. Es la fase de la crisálida. La oruga, antes de ser mariposa, debe deshacerse por completo, convertirse en una masa inmóvil y vulnerable. Si forzaras a la oruga a volar en ese estado, la matarías. Su único trabajo sagrado en ese momento es rendirse a la quietud. Por eso esto se llama el cansancio sagrado. Es tu alma imponiéndote un sabbat biológico, un descanso obligatorio que te negaste a ti mismo durante años. Tu sistema nervioso finalmente se siente lo suficientemente seguro como para bajar la guardia y dormir el sueño profundo que te debías desde la infancia. Si te sientes exhausto, no luches. No intentes arreglarlo con más estimulantes. Ríndete a la gravedad. Tu cuerpo sabe exactamente lo que hace. Déjalo dormir, porque está sanando tejidos que ni siquiera sabías que estaban rotos. Pero a medida que tu cuerpo descansa y la energía comienza a volver, algo más empieza a despertar. Algo que quizás te asuste aún más que el cansancio. Una oleada de fuego y agua que tenías represada. Y esto nos lleva directamente a la segunda señal, una que a menudo confundimos con un retroceso en nuestro carácter, el deshielo emocional. Si el cansancio es el cuerpo pidiendo pausa, esta segunda señal es el alma pidiendo voz, y suele aparecer de la forma más inesperada, como una tormenta repentina en un día soleado. Es posible que, de la nada, sientas una irritabilidad que te quema la piel, te molesta cómo mastica tu pareja, te enfurece el tráfico, o sientes una rabia antigua, volcánica, que parece desproporcionada para lo que está ocurriendo en tu presente. O quizás es el llanto. Un llanto que no avisa, que brota mientras lavas los platos o conduces al trabajo. Un dolor líquido que parece no tener fin. Aquí es donde tu ego espiritual suele entrar en pánico. Te dices, se supone que estoy sanando, debería ser más amoroso, más paciente, más zen. ¿Por qué me estoy convirtiendo en un monstruo? No te estás convirtiendo en nada malo, te estás descongelando. Piensa en lo que sucede cuando tienes las manos congeladas por la nieve. Mientras están heladas, no sientes nada, están entumecidas. Pero en el momento en que entras a una habitación cálida
y la sangre vuelve a circular, sientes un dolor punzante, un ardor intenso. Ese dolor no es daño, es la vida regresando a tus dedos. Lo mismo ocurre con tus emociones. Durante años, para sobrevivir a entornos hostiles o negligentes, tuviste que congelar tu ira y tragarte tu tristeza. Tuviste que ser el niño bueno, la fuerte, la que no daba problemas. Esas emociones no desaparecieron. Quedaron criogenizadas en tu sistema límbico, esperando un momento seguro para salir. Ahora que tu sistema nervioso detecta seguridad, la presa se rompe. Tu amígdala, el centro de vigilancia de tu cerebro, finalmente se relaja lo suficiente como para abrir los archivos clasificados del pasado. Esa ira que sientes hoy no es contra el conductor que se te cruzó. Es la ira sagrada de tu niño interior que nunca pudo defenderse hace 20 años. Ese llanto no es por el plato roto. Es el duelo acumulado por todas las veces que tuviste que ser fuerte cuando solo querías un abrazo. No reprimas esta marea. La neurociencia nos enseña que una emoción es simplemente energía en movimiento y solo dura 90 segundos químicamente en el cuerpo si la dejamos fluir sin juzgarla. Si la frenas, la vuelves a congelar. Así que, cuando llegue la rabia, no la lances contra otros, pero permítele salir. Grítale a una almohada, golpea el colchón, escribe cartas que nunca enviarás. Cuando llegue el llanto, no busques el porqué. Solo déjalo caer. Estás limpiando tuberías emocionales que llevan décadas atascadas. Estás aprendiendo que la verdadera espiritualidad no es estar siempre sonriendo, es ser auténtico. Y a veces, lo más auténtico y sanador que puedes hacer es rugir. Y mientras tus emociones se descongelan, es muy probable que tu cuerpo físico empiece a hacer cosas extrañas. Cosas que podrían asustarte si no supieras que son, en realidad, un mecanismo de liberación ancestral. Esto nos lleva a la tercera señal, la más física y curiosa de todas, el fenómeno del eco y los temblores. Hemos hablado del cansancio del cuerpo y del deshielo de las emociones, pero hay una tercera señal que ocurre estrictamente en la carne, en los músculos y en los nervios, y que suele ser la que más asusta porque se siente como una pérdida de control. Es posible que, estando en calma, sientas de repente que tu cuerpo empieza a vibrar por dentro, o tal vez, cuando te estás quedando dormido, tus piernas dan una sacudida violenta. O quizás, y esto es muy común, reaparecen dolores viejos. Ese dolor de espalda baja de hace 5 años, o una erupción en la piel justo donde la tuviste en una época difícil de tu vida. Tu mente se dispara. ¿Qué me pasa? ¿Tengo un problema neurológico? Respira. Lo que estás experimentando es lo que en Somatic Experiencing se llama la descarga o el completamiento del ciclo. Para entenderlo, miremos a la naturaleza. Cuando una gacela escapa de un león, no se va tranquilamente a comer pasto. Primero se tira al suelo y tiembla violentamente durante unos minutos. Literalmente, se sacude. Al hacer esto, está quemando el exceso de energía de supervivencia, la adrenalina y el cortisol que generó para huir. Una vez que tiembla, su sistema se resetea y vuelve a la calma total. No queda trauma. Los seres humanos, en cambio, somos animales racionales que hemos olvidado cómo temblar. Cuando sufrimos un susto, un abuso o un estrés crónico, nos congelamos. Nos dicen, cálmate, no llores, compórtate. Y así, atrapamos esa energía de terror dentro de nuestros músculos y fascias. Nos convertimos en ollas a presión vivientes. Esos temblores que sientes ahora, esas vibraciones extrañas, son tu cuerpo haciendo lo que no le permitiste hacer hace años. Está sacudiéndose el trauma. Esos espasmos son sagrados. Son la energía atrapada saliendo finalmente de tu sistema nervioso. Y sobre los viejos dolores que regresan, piensa en ellos como ecos. La ley de Hering nos dice que la curación rebobina la película de tu vida. Para sacar una enfermedad o un patrón profundo, el cuerpo a menudo revisita los lugares donde se almacenó el dolor. Si te vuelve a doler esa vieja lesión, no es que te hayas lastimado de nuevo, es que la memoria celular de ese tejido se está liberando. También es normal que te vuelvas hipersensible. De repente, las luces del supermercado te marean o el ruido de la calle te aturde. No te estás volviendo débil, es que
Al quitarte la coraza de insensibilidad que llevabas puesta, tus sentidos están desnudos y tiernos, como piel nueva después de una quemadura. Tu cuerpo está recalibrando sus sensores de amenaza, está aprendiendo a distinguir entre lo que es simplemente ruidoso y lo que es verdaderamente peligroso. Si tiemblas, déjalo ser. Si te duele, obsérvalo con compasión, sabiendo que es un dolor de salida, no de entrada. Como decían los antiguos sanadores, la herida debe sangrar para limpiarse antes de cerrar. Estás limpiando, pero mientras tu cuerpo se libera, tu vida social y tu sentido de identidad pueden empezar a sentirse extrañamente vacíos. Y eso duele de una manera diferente. Existe una cuarta señal que a menudo nos confunde, porque nos hace sentir culpables o egoístas. Es una repentina e innegable incapacidad para tolerar situaciones, personas o lugares que antes soportabas sin problema. De repente, tu cuerpo se niega a ir a esa reunión familiar donde siempre te critican. Sientes náusea solo de pensar en decir sí a ese favor que no quieres hacer. Empiezas a cancelar planes a última hora, no por capricho, sino porque sientes una barrera física que te impide traicionarte a ti mismo una vez más. Antes, tu sistema nervioso estaba tan acostumbrado a la sumisión y al complacer para sobrevivir, que podías tragar veneno emocional y sonreír. Pero ahora que estás sanando, tu tolerancia a la toxicidad ha bajado a cero. Tu cuerpo ha desarrollado un nuevo sistema inmunológico, no solo contra virus, sino contra mentiras y falta de autenticidad. Ese no, que ahora te sale casi sin pensar, no es egoísmo, es tu dignidad recuperando su territorio. Es la señal de que por fin te valoras lo suficiente como para decepcionar a otros antes que decepcionarte a ti mismo. Hasta ahora hemos hablado de síntomas físicos y emocionales. Pero hay una quinta señal que ocurre en el silencio de tu habitación, un síntoma que ataca directamente a quien crees que eres. Es la sensación de que ya no encajas en tu propia vida. Quizás has notado que las conversaciones con tus amigos de siempre te resultan vacías o superficiales. Quizás los lugares que antes te divertían ahora te drenan la energía. O lo más desconcertante de todo, sientes un extraño aburrimiento, una falta de drama que tu mente interpreta como un vacío aterrador. Te miras al espejo y no reconoces a la persona que te devuelve la mirada. Extrañas a tu yo anterior. Extrañas al tú productivo que podía trabajar 14 horas seguidas. Extrañas al tú que salía de fiesta. Extrañas al tú salvador que siempre resolvía los problemas de todos. Sientes que te estás apagando, pero en realidad estás de luto por tu falso yo. Durante años, construiste una personalidad basada en tus traumas. Quizás eras el complaciente para sentirte querido, o el guerrero para sentirte seguro, o el payaso para evitar la tristeza. Esas no eran tu identidad real, eran armaduras, eran mecanismos de defensa brillantes que te ayudaron a sobrevivir. Pero ahora que estás sanando, la armadura ya no te queda, te pesa, te aprieta. La neurociencia llama a esto poda sináptica. Tu cerebro está literalmente cortando las conexiones neuronales de tus viejos hábitos y patrones que ya no usas. Y ese espacio en blanco, ese aburrimiento que sientes, es en realidad paz. Pero como tu sistema nervioso ha sido adicto al caos y a la adrenalina durante tanto tiempo, la paz le resulta sospechosa. La calma le parece aburrida porque no hay amenaza que combatir. Estás atravesando lo que los místicos llaman el vacío fértil. Es ese espacio liminal entre quien eras y quien estás naciendo. Es el momento en que la oruga ya no es oruga, pero aún no es mariposa. Es solo una sopa biológica en transformación. Es una fase solitaria, sí. Es posible que pierdas amigos que solo resonaban con tu versión herida. Es posible que tengas que decir muchos no y decepcionar a gente que estaba acostumbrada a tu sumisión. Pero quiero que sepas que esta soledad no es un castigo, es un útero. Estás gestándote a ti mismo. No corras a llenar este vacío con ruido, con scroll infinito en redes sociales o con relaciones vacías. Aguanta el vacío un poco más. Sostén la incomodidad de no saber quién eres hoy. Porque en ese silencio es donde, por primera vez, podrás escuchar la voz de tu verdadera esencia, esa que estaba sepultada bajo capas de supervivencia. Estás dejando de ser quien tenías que ser
para empezar a ser quien realmente eres. Y eso vale cada segundo de soledad. Ahora que has reconocido estas 5 señales, queda la pregunta más importante. ¿Qué haces con todo esto? ¿Cómo navegas esta tormenta sin hundirte? Hemos recorrido un mapa profundo. Hemos visto que tu cansancio extremo no es pereza, es reparación sagrada, que tu irritabilidad y tu llanto no son locura, son deshielo, que tus temblores y dolores son ecos saliendo de tu cuerpo, y que tu soledad no es un error, es el espacio necesario para tu renacimiento. Si te llevas una sola cosa de este video, que sea esta: no intentes arreglar estas señales. El mayor error que cometemos es tratar de sanar la sanación. Creemos que algo va mal porque duele, y corremos a buscar otra terapia, otra pastilla u otra distracción para detener el proceso. Pero tu único trabajo ahora es mucho más simple y a la vez más difícil. Tu trabajo es rendirte. Confía en la sabiduría infinita de tu biología. Tu cuerpo lleva millones de años de evolución sabiendo exactamente cómo repararse. Él sabe cerrar una herida sin que tú se lo ordenes. Él sabe digerir la comida sin que tú le des instrucciones. Y también sabe, con la misma precisión, cómo digerir y expulsar el trauma. Solo necesitas quitarte de en medio. Necesitas darle el tiempo, el descanso y la compasión que te negaron en el pasado. Trátate hoy como tratarías a un niño pequeño que tiene fiebre, con sopa caliente, mantas suaves y palabras dulces, no con exigencias y críticas. Recuerda siempre la imagen de la mariposa. Cuando la oruga se encierra en su crisálida y comienza a disolverse, no entra en pánico, no lucha contra su propia transformación, se entrega al proceso, confiando en que la disolución es el único camino hacia las alas. Si has reconocido alguna de estas señales en ti, quiero pedirte algo importante. Quiero que decretes tu proceso. Baja a los comentarios y escribe simplemente: estoy sanando. Al escribirlo, dejas de ser una víctima de tus síntomas y te conviertes en el dueño de tu transformación. Además, al leer a otros, te darás cuenta de que no estás solo en este viaje, que somos miles cruzando este mismo puente ahora mismo. Gracias por permitirme acompañarte en esta parte del camino. Recuerda, el dolor de hoy es la medicina de mañana. Ten paciencia contigo mismo. Estás haciendo el trabajo más valiente del mundo.